Hey, ¿qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que yo estoy bien feliz porque después de ahorrar mucho tiempo, por fin tuve la oportunidad de comprarme mi primer kayak. Este kayak es un kayak inflable, entonces en este video vamos a comprobar si realmente vale la pena. Vamos a hacer un pequeño unboxing, por decirlo así. ¡Vamos! La referencia de este kayak es un Intec Explorer K2 y algo que me gusta bastante de este kayak es que trae dos asientos porque puede ser para una o para dos personas, depende de ti. También trae dos remos y la bomba de aire para inflarlo. Aquí en las referencias de la caja podemos ver que dice que es ultra fuerte, que nos trae la bomba de aire para inflarlo, dos remos y que aguanta hasta 180 kilos, que me parece bastante bien, la verdad. Para empezar, la caja no es pequeña, de hecho me llega hasta la rodilla. Es una buena altura y el peso de este kayak completo es alrededor de unos 15-14 kilos, yo diría. Y mientras lo armamos les voy a comentar un poquito de la historia de cómo llegué a conseguir este kayak, un kayak inflable. ¡Vamos! Es la primera vez que lo vamos a abrir. Vamos a ver qué trae este bebé adentro. Ok, para empezar viene una pequeña bolsa. Bastante cómoda, la verdad, no es pesada, entonces me parece bastante bien cómodo para cargar. Y es que ustedes saben que a mí me encanta hacer kayak y yo no conocía la existencia de estos kayaks hasta hace poquito. Para empezar, lo primero que tenemos, la bomba de aire. La gran mayoría de la bolsa es el kayak, es bastante grande, ya lo vamos a poner en el piso. También nos trae los asientos, que son estos de acá, obviamente no están inflados, y los remos, que son armables. Entonces eso está bastante bien, me gusta mucho porque los podemos llevar a cualquier lado sin que sea tan aparatoso. El kayak se siente bastante bien, realmente no se siente barato. Sí pueden ver como que tiene textura, es caucho, pero realmente se siente un buen caucho. Este kayak es de 3.12 centímetros de largo por 91 de ancho. Vamos a ver qué tal es este kayak ahora sí. Wow, sí es largo, es bastante largo, la verdad. Aquí ya se puede ver un poquito de la forma que va a tomar el kayak. Son colores bastante bonitos y trae 5 válvulas de aire para inflarlo. Una aquí, otra acá, otra acá, otra por acá y una por debajo. Está bastante bien, la verdad. Eso está curioso, miren, si ven que aquí hay un 1 y aquí hay un 2 y aquí hay un 3, aquí hay un 4, pues esa es la manera en la que lo vamos a inflar. Una por una, todo tiene un orden. Esta aquí es la número 5, la última. Y esto aquí es un velcro para donde se van a pegar las sillas. Como pueden ver, la segunda es mucho más larga que la primera. Eso en dado caso de que solo sea para una persona, pues tú lo puedes poner aquí, ajustarlo más. Y si es para dos, pues tú pones el asiento más para atrás y la persona aquí adelante tendrá espacio suficiente para moverse. Vamos a empezar ahora sí a inflar este bebé y mientras lo inflamos les voy contando. Y es que, como ustedes saben, si son seguidores fieles del canal, sabrán que a mí me gusta hacer mucho kayak. Pero cada vez que salimos a un río, a algún manantial, siempre que hacemos kayak nos toca alquilar el kayak en el parque. Y realmente no es barato, estamos hablando de entre 30 y 60 dólares por 2 horas. Entonces realmente yo dije, ¿qué es mejor, Marco? ¿Comprar nuestro propio kayak, ahorrar un tiempo y comprarlo? ¿O seguir pagando en cada parque un montón de dinero por 2, maybe 3 horas de kayak? Realmente es caro. Entonces dije, ¿sabe qué? Quiero comprar mi propio kayak, pero ahí tuve el primer problema. Mi primer problema es que el kayak que yo quería era muy grande y mi apartamento es pequeño. Yo realmente no tengo espacio para meterlo. Además de eso, mi carro también es pequeño. Entonces transportar ese kayak por horas encima de mi carro me parece algo innecesario, muy complicado, demasiado trabajo. Y igual me da un poco de miedo subirme a las highways con mi kayak arriba cuando mi carro es del mismo tamaño del kayak. Además de eso, los kayaks son caros. Un kayak de plástico te puede costar el más barato entre 300, 400 dólares. No es nada barato y la verdad es que es mucho dinero. Pero ahí fue cuando conocí la existencia de este bebé. Y es que la última vez que fuimos a un spring vi unas personas en este mismo kayak. Entonces yo no conocía la existencia de un kayak inflable. Les pregunté, me dejaron probarlo y la verdad quedé enamorado porque me pareció muy bueno. Entonces dije, ¿sabe qué? Tengo que comprar el mío. Y realmente no es tan caro. Este kayak me costó 140 dólares y hay unos más económicos. Entonces yo siento que es bastante bien, pero vamos a probarlo. Marco, pero ¿cómo sé hasta dónde tengo que inflar cada una de las válvulas? Y es que este kayak nos trae una pequeña regla de plástico.
Entonces básicamente el kayak en diferentes válvulas trae esta reglita que dice 10 centímetros. La idea de esto es que con la regla que viene por separado, pero viene en la misma caja, por decirlo así, maché, si ven que es lo mismo, que están parejitas las líneas blancas con las negras. Así es que sabemos que ya está el punto bueno, por decirlo así, que ya está bien, porque la línea negra está perfectamente alineada con la línea blanca. Si se pasa, está muy inflado. Si le falta, pues obviamente la línea no va a alcanzar. Entonces así es como sabemos, y lo traen todas. Miren, aquí lo trae allá, lo trae acá. Entonces ya acabamos con esta, vamos por allá. Ya terminamos con el lado derecho, vamos a inflar el lado izquierdo y meternos al agüita. Oigan, les cuento algo chistoso. Yo siempre que inflo un bote o inflo cualquier cosa, un colchón, no importa, siempre pongo un pie aquí en este pedacito que tiene la válvula y el otro pues lo tengo de soporte. Pero en teoría aquí deberían ir los dos pies. Pero yo siento que si uno hace esto, se ve muy gay, ¿no? O sea, se ve como chistosito, es como... no sé, se ve raro. Ahora vamos con la número 4, que como pueden estar viendo, este es un tipo de protector que va enfrente. Me imagino que en caso de accidentes lo amortiguará bastante, porque aunque este plástico está bueno, está bastante bien, este aquí se siente un poquito más duro. Entonces vamos a inflarlo a ver si de pronto sí le da mucha más protección al bote. Hey, acabé de comprar el kayak y ya alguien lo está usando por mí. Mire ese grillo, chao papá. Ahora los asientos, miren, por un lado son blancos, por el otro son grisecitos. Bastante bien. Este es el velcro por donde se va a pegar con el kayak y vamos a inflar. Por medio de estas cuerditas de acá, el asiento va a coger como soporte, ¿sí ven? Algo que hace que no esté tan echado para atrás. Y si lo quieres más tensionado, solo vas a presionar esta corrita, la jalas y ya, este asiento automáticamente se va a subir. Se ve bastante cómodo. Vamos a poner el otro, ahora sí, y así quedó también. Vamos a usarlo un poquito para que quede más duro. Y por último el número 5, pero me di cuenta que esto aquí tan solo es protección y lo único que se infla es esta partecita. Entonces me sale mejor hacerlo con la boca, porque con la bomba se sale mucho el aire. Y ya está bien. ¿Sí ven cómo queda? Acolchadito, y esto ya se para un poquito. Ya, yo creería que ya está listo para el agua. Ahora sí, para mí es un honor mostrarles nuestro kayak inflable. Me gusta mucho cómo se ve, es bastante ligero. Siento que una persona lo puede llevar fácilmente, vamos a comprobarlo ahora. Bastante ligero, se ve bastante bonito, realmente es grande. Y por lo que vi en internet es bastante estable. Entonces... vamos a probarlo, pero antes tenemos que armar los remos. Esto viene con 2 remos armables. Entonces vamos a ver qué tal son. Para empezar se ven bastante bien, la verdad. Un poco suaves, un poquito suaves. Probablemente eso sea un impedimento para coger mucha velocidad, pero en este kayak la idea no es coger velocidad realmente, entonces está bien. Les voy a enseñar rápidamente cómo armar este remo aquí. Es bastante simple, cuenta de tan solo 6 piecitas, entonces pónganle cuidado. Aquí trae unos conectores, un huequito y un botoncito. Entonces aquí cerramos el botoncito, lo conectamos por acá. ¿Sí escucharon? Ahí ya entró. Este cauchito acá lo vamos a poner de esta manera, como un platico. ¿Qué hace esto, Marco? Bueno, que cuando movamos el remo, el agua no nos caiga toda en la cara, porque esto lo va a detener, por decirlo así. Queda así, y cada uno de estos remos tiene un orden. Entonces ese es el de la izquierda. Vamos a poner izquierda con izquierda. Así quedó. Este ya quedó. Vamos por el otro lado. Entonces aquí ponemos el otro tubo. Desenvolvamos el otro tubo. Aquí. Eso tiene 3 niveles. Esto va a permitir que movamos el botoncito y que podamos mover la dirección del remo. Vamos a ponerlo en el del centro, porque queremos que quede igual. Así quedó. El platico, que no se nos olvide, lo metemos así, duro con mañita. Y por último, vamos a poner el remo. Está haciendo bastante calor, estoy loco por meterme al agua, la verdad. Ahora sí, en teoría quedaría algo así. ¿Cómo lo ven? Realmente no son tan largos, pero no creo que vaya a ser un problema. Esperemos que no, pero ya veremos en el agua. El remo se siente un poco frágil, un poco enclencle, la verdad. Si ven cómo yo lo muevo y se mueve así. Pero pues también uno entiende porque es plegable, pero realmente se siente un poco débil. Esperemos que en el agua no nos dé ningún problema cuando estemos haciendo esto.
Y por último, pero no menos importante, esta aleta que parece una aleta de tiburón. ¿Qué es lo que nos va a brindar esto, Marco? Mucha estabilidad en el agua, porque en dado caso de que venga un viento muy fuerte, si no tuviéramos esto, movería mucho el kayak. En cambio, con esto permite que nos dé más estabilidad. ¿Y cómo se pone? Así, se enrosca así, muy suavecito. Ahí ya quedó. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a meternos al agua. ¡Vamos! Vamos a subirnos. A ver qué tal nos va. Bueno, nada mal, la verdad. Bueno, nos fuimos, muchachos. La verdad, se ve bastante bien. Se siente cómodo. No me siento apretado ni nada. No me siento inestable tampoco. Me siento cómodo, me siento estable también. La verdad me siento feliz de que está funcionando. Vamos a probar ahorita con 2 personas, pero por ahorita para una persona siento que está bastante bien, bastante cómodo. Me gusta. Eso que están viendo ahí es un manatí. Un manatí, qué suertudos estamos hoy. Y si este sitio les parecía un poquito conocido, es porque aquí ya hemos estado en el pasado. Y es que si usted es un seguidor fiel, pero muy fiel del canal, sabrá que aquí fue nuestro primer video. Y desde entonces no habíamos vuelto y ya se me había olvidado lo bonito que llega a ser este sitio. Me parece loco pensar que no habíamos vuelto a este sitio con lo hermoso y único que es. Y es que realmente es el spring más importante de toda Florida. Pero para la época que yo grabé mi primer video, realmente no lo sabía. Lo tengo que admitir. Si usted no ha visto ese video, lo invito a que vaya, lo mire. Es un video bastante bueno. Hablamos de la historia de este sitio como tal. Es muy bonito. Lo mostramos un poquito mejor. Hoy solo estamos en el agua, pero en ese video mostramos muchas más cosas por fuera del agua también. Pero hoy, como estamos aquí, les voy a botar unos datos curiosos que se me olvidaron la primera vez. ¿Qué les parece? Y vamos a empezar con uno fuerte, y es que este manantial, tan solo este manantial, produce más de 550 millones de galones de agua todos los días. ¡Millones! 550 millones. Por eso es que podemos andar por este sitio, andar y andar y andar, y el agua sigue igual de cristalina porque sigue siendo agua de manantial. Eso es único. Además, antes de Universal, Disney y todos los parques de atracciones que hay en Orlando, que la hacen la ciudad más visitada del mundo, Silver Spring fue una de las primeras atracciones para visitar en Florida. Gente viajaba alrededor de todo Estados Unidos solo para ir a este sitio. El agua de este sitio llega a ser tan clara que el suelo se puede ver a más de 11 metros de profundidad. Y si no me creen, miren esto. Miren por favor lo cristalina y azul que es el agua, es que es hermoso. Por esta clase de cosas es que Silver Springs es el manantial más importante y famoso de toda Florida. Y es que miren esta belleza. Esos botes con el suelo de vidrio son los que han hecho tan famoso este parque alrededor de todo Estados Unidos. Creo que miren cómo luce el kayak realmente, luce bastante bien. Yo estoy de segundo pasajero, la primera persona siempre tiene mucho más espacio, pero aquí las piernas la verdad las tienes que recoger un poco. Entonces si eres un poco grande realmente va a ser un poco incómodo cuando tengas que mover el remo. Sin embargo siento que está bastante bien, es bastante estable y eso me gusta mucho. Y aún así se tiene buen espacio. Por ahora el kayak se ha comportado súper bien, no nos ha fallado, no se nos ha metido agua, parece que va a llover lamentablemente, pero el kayak está muy bien, me siento muy feliz con mi bebé.
No puedo creer que es la primera vez que vemos una nutria. Y es que este sitio no deja de sorprenderme. La primera vez que vinimos a un Spring, la primera vez que yo fui a un Spring en toda mi vida, fue cuando hice el video de Silver Spring, nuestro primer video. Y algo curioso es que ese día vimos manatís, vimos monos, vimos muchos peces, muchos aves. Y yo pensé que era algo normal. Y con el tiempo me fui dando cuenta que mi primera vez fue muy suertuda, muy afortunada. Y hoy volvemos después de casi 2 años y resulta que vemos por primera vez una nutria. Después de muchos sitios en los que hemos estado, que hemos visitado, nunca había visto una y son muy bonitas. O sea, son muy bonitas, parecen perritos. Estando en estas hermosas aguas, tenemos que recordar que Silver Springs era parte del territorio de los Timucua y después pasaría a ser territorio de los Seminoles, los nativos americanos. Pero recordemos que los manantiales para ellos no eran cualquier sitio, eran sagrados. ¿Por qué, Marco? Porque aquí pescaban, cazaban, era fuente de agua potable y además de eso les servía como medio de transporte alrededor de diferentes tribus y de todo su territorio. ¡Empezó a llover! Me tocó quitarme la camisa porque se puso a llover ahorita, sigue lloviendo un poco. Entonces me toca ponerla encima de la cámara, de la maleta de la cámara, por decirlo así, para que no se moje y nosotros pues sin mojarnos, no importa. Entonces vamos a seguir sin camisa, ni modo. Me siento bien feliz porque hoy estamos haciendo kayak, pero en nuestro kayak. Ya parece que encontramos el bueno, ya no vamos a tener que seguir alquilando, gastando dinero, sino que este lo vamos a poder llevar a todos lados confiando en Dios. Por ahora se ha portado muy bien, no nos hemos volteado todavía, está bonito, me siento estable, me gusta, me siento bien feliz. Volvió a salir el sol, sí. Les tengo que contar algo, y es que el kayak me gusta bastante, por ahora está bastante bien, pero sí veo un problema. Y es que siento que después de una larga jornada los asientos se pueden volver un poco incómodos, en especial el de atrás, porque realmente esto no tiene ningún soporte, tiene las cuerdas, sí, pero pues siento que voy muy como acostado y eso con el tiempo hace que la espalda duela un poco, pero tampoco creo que sea algo del otro mundo, que no sea algo malo, por el precio es razonable. Ya como volvió a salir el sol, vamos a ponernos la camisa para ponernos bien el micrófono y que no nos quememos tanto. Muchachos, les cuento que me siento muy feliz con mi kayak. Se ha portado increíble, estuvimos alrededor de 4 horas en el agua dándole sin parar. Se nos metió agüita, pero lo normal. No nos tumbamos, no nos volcamos, fuimos con la cámara, todo súper bien. Y después de casi 4 horas en nuestro kayak, les puedo decir que fue todo un éxito. Bueno, fue todo un éxito, muchachos. La pasamos muy bien, el kayak quedó pues con agua, pero realmente no mucha. Muy feliz con el resultado. Vamos a salir del agua. Con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me des aquí en los comentarios qué te pareció este pequeño unboxing. Es algo diferente a lo que hacemos en el canal, yo sé, pero realmente me siento muy feliz, muy agradecido de poder empezar a tener lo mío. No pensé que este kayak fuera a ser tan bueno y realmente sí es bastante bueno, lo recomiendo bastante. Porque siento que cumple su función bastante bien y por el precio que es también siento que es bastante bien. Ahorita lo que estamos haciendo es secándolo, sacándole todo el aire que tiene adentro, que es lo último que nos falta porque ya nos tenemos que ir. Pero en serio me gustó mucho, me siento muy feliz con el resultado. Espero que en el futuro podamos seguir haciendo videos con este de aquí, que es oficialmente nuestro, es oficialmente del canal. Eso me llena muchísimo de ilusión decirlo. Entonces nada, muchachos, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerde que menos del 2% de la gente que nos ve en YouTube nos sigue. Menos del 2%, y eso no está bien, porque entre más gente nos siga o nos dé un like o un comentario, vea el video hasta el final, cualquier cosita, eso nos ayuda para que YouTube me siga recomendando, para que podamos llegarle a más gente y esta comunidad siga creciendo, esta familia tan hermosa que tenemos aquí, aunque es pequeña, siga creciendo más y más y más, y le podamos llegar a gente que tal vez le interese esta clase de contenido como usted o como a mí. También eso me ayuda a que yo pueda seguir trayendo videos porque me motiva, porque digo, bueno, más gente está llegando, más gente se está interesando en lo que estamos haciendo.
Entonces eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo en esto que tanto me gusta. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerde, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea lo tenemos, para que también si puede vaya y nos apoye. En Instagram siempre ando subiendo las foticos que nos sacamos en estos videos. Espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos la otra semana. Los quiero mucho y chao, chao. Me voy rápido porque va a empezar a llover. Ya, chao.